Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hoy nos unimos a toda la iglesia para celebrar la fiesta de San Mateo Apóstol Evangelista, hombre publicano, hombre encargado de recaudar los impuestos. El contacto que los recaudadores tenían con las autoridades romanas hacía que fueran consideradas desleales y sospechosos de extorsión y explotación. En la vida de este apóstol sucede una cosa impresionante. Dice el Evangelio que Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Con la misma prontitud de los discípulos anteriores, Mateo se levanta y sigue a Jesús. Ante esta invitación, ¿qué sucedería en el corazón de Mateo? Él sabía que en su vida había equivocaciones, había pecados. Sin embargo, en el corazón de Mateo existía un anhelo de un cambio de vida. Existía una actitud en el que necesitaba algo que lo transformara, algo que hiciera darle un giro nuevo a su vida. Mateo lo encontró en esa mirada tan profunda de Jesús que lo elige, y por eso él decide seguirlo. A propósito de este evangelio, nos damos cuenta que Jesús no nos elige a nosotros porque lo merecemos. Jesús sabe a quién elegir. Él te conoce y me conoce a mí, conoce nuestro corazón y sabe lo imperfectos que somos. Sin embargo, el Señor no coloca la mirada en otra persona, en los mejores, en los santos, sino que pone su mirada en ti y en mí, con nuestros errores, con nuestra forma de ser, pensar y actuar. Por lo tanto, dejémonos mirar por esos ojos llenos de misericordia, llenos de compasión. Aprendamos a escuchar esa voz que nos dice continuamente: sígueme. El llamado de Mateo está inmediatamente después de la curación del paralítico, en el que Jesús se manifiesta como alguien que tiene el poder de perdonar los pecados. Como el paralítico fue perdonado y sanado, también Mateo fue liberado del gran pecado que le tiranizaba, el apego al dinero, para convertirlo en un verdadero apóstol. La pregunta para nosotros: ¿qué necesitamos que sane el Señor? ¿Qué necesitas que sane en tu vida, en tu historia, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo? ¿Qué es lo que provoca que te sientas alejado o alejada de Dios? ¿Qué necesitas para que dé un giro de 180 grados tu vida? ¿Qué necesitas para sentir paz, alegría, gozo, una verdadera felicidad? No tengas miedo de dejar actitudes, pensamientos, sentimientos negativos. No tengas miedo de seguir al Señor. Habrá gente que murmure tu cambio de vida. Así lo hicieron los fariseos al ver a Jesús sentado a la mesa con personas consideradas por ellos impuras. Los fariseos consideraban a todos ellos pecadores y no se equivocaban, porque a una persona apegada al dinero y al servicio del poder extranjero no se la puede considerar honesta. Por eso los fariseos dicen a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con recaudadores y pecadores? Comer con ciertas personas significa establecer una relación bastante estrecha con ellas. No se trata de un simple intercambio de palabras, sino un contacto prolongado, que significa también una verdadera comunidad, relación de amistad. Para los judíos era muy importante evitar comer con personas consideradas deshonestas o dignas del desprecio. La misma Biblia fija unas reglas muy minuciosas para la comida, reglas que constituyen una especie de barrera.
porque prohíben comer con personas que no son fieles a la ley de Dios y no respetan todos los preceptos sobre los alimentos puros e impuros. Comer con publicanos y pecadores era como hacerse cómplices de ellos. Jesús, sin embargo, no se preocupa por conservar su propia pureza, manteniéndose alejado de personas pecadores. Oye lo que los fariseos han dicho a sus discípulos y responde: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. La pureza de Jesús no es una pureza que separa, sino una pureza que se propaga, y esto es un hecho extraordinario. Por lo general, se propagan las enfermedades, pero en el caso de Jesús es lo contrario. Es la pureza que tiene una fuerza de conquista, lo que se propaga. Jesús se compara a sí mismo como un médico. Este cuida de los enfermos y quiere derrotar a la enfermedad. Añade: no hay necesidad de médico para los sanos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús entiende aquí por sacrificios las inmolaciones rituales de animales destinadas a dar culto a Dios. No se trata por consiguiente del sacrificio en sentido cristiano. Jesús afirma que Dios quiere la propagación de la misericordia y no una religión ritualista, una religión preocupada por respetar muchas observancias con la intención de ser fieles a Dios, aunque el resultado que obtiene es provocar separaciones, divisiones y exclusiones. Dios no puede contentarse con una religión ritualista. Quiere el amor y no el sacrificio, que le conozcan, es decir, una relación personal, auténtica con Él, más que holocaustos. Por lo tanto, lo que Dios quiere es ser dóciles en la vida, es mucho más importante que ofrecer holocaustos, es decir, sacrificios exteriores. Jesús une siempre estrechamente entre sí los dos mandamientos del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. De este modo, nos hace comprender que nuestra relación con Dios no podrá ser auténtica si nosotros mismos no propagamos la misericordia divina. Dios está lleno de misericordia y quiere que nosotros recibamos esta misericordia suya, no solo de una manera pasiva, para nosotros mismos, sino también de una manera activa, es decir, ejerciéndola con las personas necesitadas, despreciadas, excluidas. No nos es posible amar de verdad a Dios sin amar a sí mismo como un Dios. Dicho con otras palabras, debemos recibir el amor divino en nuestros corazones y amar con Dios a todas las personas que Él pone en nuestro camino. Practicando la misericordia, honramos a Dios y de este modo correspondemos a su deseo de que tengamos una relación personal, profunda, comprometida con Él, en vez de practicar una religión superficial. Pidamos pues al Señor que refuerce nuestra adhesión de fe al corazón de Cristo y refuerce también de este modo nuestro compromiso de caridad generosa y misericordiosa con los otros.